Hola a todos, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos abordando para ver ahora qué sucede cuando analizamos en corriente alterna un circuito de este tipo. Bien, vamos a continuar. El segundo punto de este ejercicio nos pide el análisis de impedancias y para empezar tenemos que calcular una resistencia denominada resistencia dinámica del transistor y está denotada o está expresada como RE o R subíndice E, pero en minúscula. Ojo, no hay que confundirlo con la resistencia externa del transistor, que esa es también una RE, pero ambas están en mayúscula. Esta ecuación proviene de los análisis de los diodos, los cuales tienen una resistencia dinámica. Un transistor, si recuerdan, a la entrada siempre tiene un diodo polarizado de manera directa. ¿Eso qué significa? Bueno, que una vez que el diodo está funcionando a la entrada, vamos a tener el equivalente a un diodo de silicio, en este caso, en el cual caen 0.7 volts. Pero conforme circula más corriente a través de él, su valor de impedancia o el valor de resistencia que tiene el diodo de la entrada va a variar. ¿Qué significa esto? Bueno, que la resistencia dinámica del emisor se calcula con esta ecuación. Igual en el libro de Boylisat viene definido cómo se obtiene esta ecuación. Simplemente vamos a utilizarla y se calcula como 26 milivolts entre IC. Y ese valor me va a dar un valor de 56.52 ohms. ¿Dónde se encuentra este diodo o esta resistencia? Sería el equivalente a colocar aquí una resistencia entre este punto, ahí. Esa resistencia es la que vale 56.52. Obviamente, si se fijan, el símbolo del transistor en esa parte tiene una flechita muy similar a la de un diodo. ¿Por qué? Pues para que sepamos en dónde está precisamente ese diodo a la entrada de nuestro sistema que estamos trabajando en este momento. Y podríamos decir que es el diodo principal bajo el cual trabaja el transistor. Ahora bien, también hay que tener en cuenta de que existen varios modelos en el cual se puede analizar un amplificador o hacer el análisis de corriente alterna, que es lo que estamos haciendo en este momento. Con esto se inicia y en los videos anteriores ya mencionamos que al menos existen dos modelos bastante utilizados en los análisis de transistores para el caso de la corriente alterna. Uno es el modelo RE, que es el más sencillo, pero quizás es el más aproximado, o lo podemos ver de otra forma, es el más inexacto. Y existen otros modelos que utilizan unos parámetros llamados parámetros H, que serían los modelos híbridos o los modelos pi híbridos. ¿Por qué no se utilizan en este momento esos? Bueno, requieren una comprensión un poco más profunda de un tema que se llama parámetro de dos puertos, que no hemos abordado en este curso. Pero el modelo RE, que es el que estamos utilizando o el que vamos a utilizar, es el más sencillo de trabajar y es bastante aproximado para amplificadores que tienen que ver con pequeñas señales. Y estamos hablando de pequeñas señales cuando en la corriente del colector tenemos unos cuantos milivolts nada más. En nuestro caso, si recuerdan, este transistor está trabajando con 0.46 milivolts en el colector, lo que lo clasifica dentro de los amplificadores que trabajan señales pequeñas. Entonces, una vez aclarado esto, la impedancia de los transistores, que sería la impedancia de entrada y la impedancia de salida, puede verse desde dos puntos de vista, al menos para este circuito. La impedancia de entrada va a ser afectada por el capacitor C3 que está punteado en esta zona. Como ya les había mencionado, podemos o no incluirlo dentro del análisis.
dependiendo de lo que necesitemos en cuanto a las ganancias. Si ese capacitor se coloca, está conectado, al menos para corriente directa, ese capacitor se va a comportar como un circuito abierto, pero para la corriente alterna se va a comportar como un cortocircuito. Eso implicaría que para corriente alterna, al tener un cortocircuito por esta zona, por aquí, entonces el efecto de la resistencia RE desaparece. Y eso se ve reflejado en la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, es cuánta corriente necesita el sistema o cuánta corriente consume el sistema cuando le conectamos una etapa antes a algún circuito. Entonces, entre más grande sea esa impedancia de entrada, entonces mejor será el desempeño del amplificador. En este caso, para calcular la impedancia de entrada cuando se tiene conectado C3, se calcula como viene en esta ecuación. ZI es igual al paralelo de R1 con R2 y el resultado nuevamente se hace en paralelo con beta veces RE minúscula. Recuerden que RE minúscula es la que calculamos aquí en la parte superior. Haciendo las operaciones correspondientes se llega a que cuando se tiene el capacitor C3, la impedancia de entrada es de 6.47 kiloohms. Ahora bien, ¿qué sucede si le quitamos el capacitor C3? El capacitor C3, este que marqué hace un momento, si yo lo quito, entonces RE vuelve a tener efecto tanto para corriente alterna como para corriente directa. Y entonces la impedancia se calcula de acuerdo a cómo está esta ecuación, que sería R1 paralelo con R2 y el resultado de eso se vuelve a hacer en paralelo con beta veces la suma de RE minúscula más RE mayúscula. Recuerden que RE minúscula es la resistencia dinámica a la entrada del diodo y la RE mayúscula corresponde a la resistencia externa conectada al emisor. Al hacer las operaciones correspondientes, resulta que la impedancia de entrada es de 14.16 kiloohms. La impedancia subió, eso implicaría que mejoró el desempeño, al menos en el consumo del amplificador. Mejoró cuando le quitamos el capacitor C3 que cuando sí está colocado. Para el caso de la impedancia de salida, ahí no hay mucho problema. Tenemos que ZO es igual a RO en paralelo con RC. Esta RO es una resistencia que está a la salida del transistor que normalmente, al menos para los sistemas que estamos trabajando, se desprecia porque resulta ser muy grande. Cuando se hace un paralelo de un valor muy chiquito con un valor muy grande en cuanto a resistencias, el resultado final siempre va a ser o va a tender a tener el valor de la resistencia más pequeña de la cual hicimos el paralelo. Por eso es que aquí está expresado de esta forma. RO en paralelo con RC es aproximadamente igual a RC. Y RC es igual a 4 kiloohms. Entonces, así es como se calcula la impedancia de salida. Bien, eso corresponde a lo que tiene que ver con el análisis de las impedancias.